El bloqueo contra Cuba se está volviendo cada vez más duro. Con el secuestro de Nicolás Maduro, Cuba ha quedado nuevamente librada a su suerte, ¿no? Como sucedía en la década de los 90, la escasez vuelve a ser protagonista de la historia y de la vida de los cubanos y cubanas que habitan la isla. El gobierno, cada vez más maniatado y asfixiado por la doctrina Trump, busca en sus aliados tradicionales un poco de aire. Se están viviendo en Cuba días oscuros, así que por eso vamos a intentar darle una respuesta y tratar de explicarlo sin vueltas. Estamos con Lucía de Sajes, nuestra columnista de Huella de la Historia, de nuestras historias latinoamericanas, historias sin vuelta. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Bienvenida. Todo bien. Gracias. Lucía, una vez más, sí, estamos ante un panorama bastante difícil, bastante oscuro, que nuevamente atraviesa la isla. Decía recién un poquito en la introducción que desde los 90, digamos, no se vivía una crisis tan profunda, si se quiere, como la de los últimos meses. Y bueno, un poco la idea era traer estas columnas que venís trabajando, que están muy buenas para aquellos que la quieran ir a visitar, Latinoamérica sin vueltas, que la estás trabajando en Huellas. Así que bueno, justamente tratar de pensar un poquito Cuba desde tu perspectiva. Sí, digamos, lo que podríamos definir muy rápidamente, la situación de Cuba ahora está viendo una crisis acelerada, o sea, sobre una base de un país que tampoco era un país rico, que entró en crisis de repente, ¿no? Ujú. Producto de la situación en Venezuela. Esto es consecuencia directa de Venezuela, digamos. ¿Qué es lo que había ocurrido antes? O sea, la situación de Cuba en general, digamos, tiene que ver con el bloqueo. O sea, es un problema que se arrastra hace muchísimas décadas ya, y que a partir de la década del 90, que lo que ocurre es, bueno, como sabemos, la caída del bloque socialista, la caída de la Unión Soviética en el 91, básicamente lo que hace Estados Unidos en ese momento es reforzar el bloqueo que ya estaba a partir de dos leyes. Una del 94, otra del 96, una de administración republicana, otra de administración demócrata, también hay que decir eso porque, digamos, Estados Unidos suele tener una política bastante consistente en ese sentido hacia Cuba en particular, o sea, hacia Latinoamérica en general, hacia Cuba en particular. Y lo que hacen estas leyes y en qué consiste el bloqueo es que básicamente, digo, porque hay mucha confusión en redes sociales, ¿no? A mí a veces, en este hate de TikTok, las cosas, me dicen, pero entonces, ¿qué quieren comerciar con Estados Unidos? Ni siquiera es no comerciar con Estados Unidos el bloqueo. El bloqueo implica que Estados Unidos sanciona a todas aquellas empresas de otros países que quieran comerciar con Cuba. Entonces, básicamente le plantea a todas las empresas del mundo la disyuntiva, bueno, o comercias con nosotros o comercias con Cuba. ¿Sí? Un barco que atraca en un puerto cubano no puede atracar en un puerto estadounidense. Entonces, y si uno lee las leyes igual están a disponibilidad en internet, digamos, ¿no? Yo las estudié ahí, las leí ahí. Las leyes tienen una serie de considerandos, como toda ley, que son completamente políticos y que están diciendo que el objetivo es terminar con el régimen de, bueno, en esa época, los Castro en Cuba. Entonces, sobre la base de que cae todo el bloque socialista, porque pensemos que la primera mitad de la década del 90 es, por un lado, bueno, previa caída del muro de Berlín y reunificación de Alemania entre muchas comillas, ¿no? Derrota de la República Democrática Alemana. La caída de la Unión Soviética, pero también la caída, no sé, incluso de
Yugoslavia, la desintegración de lo que era Yugoslavia. En América Latina, la instauración de un montón de regímenes brutalmente neoliberales, como lo vivimos en Argentina, que fue el menemismo, pero también, bueno, en un montón de países de América Latina, México, que es un actor de importancia hoy para Cuba y demás. Entonces, Cuba pasó unos años terribles. Es lo que ellos le llamaron el periodo especial en tiempos de paz. ¿Que por qué le ponen ese nombre? Porque el periodo especial sería como un periodo de guerra, como tiempos de guerra, pero en tiempos de paz. O sea, no hay una guerra militar. Es una, si se quiere, es una guerra económica en un punto, pero es como básicamente una economía de guerra. Entonces, bueno, esas cuestiones que sabemos, ¿no? Escasez de alimentos, escasez de ciertos productos de primera necesidad, problemas para acceder a la energía. Pensemos que todo esto le pasa a Cuba, que no deja de ser un país insular, es un país que no llega a producir todos los alimentos que consume su población, es un país que necesita importar energía. Entonces, bloquear a la economía de Cuba no es, bueno, como bloquear a Rusia, que también hizo Estados Unidos hace poco, hace unos años ya, sino que es, nada, dejarlos sin alimentos, dejarlos sin energía. ¿Cómo sale Cuba del periodo especial? Con la alianza con Venezuela, justamente. Claro. Por eso ahora lo que ocurre, o sea, eso pasa inicialmente en el año 2002, por eso ahora, apenas caído Maduro, y le hace que digo caído Maduro, porque ahí hay una cuestión, ¿no? De este debate de si Estados Unidos va a llevar la democracia. Bueno, está la vice de Maduro ahí. No está la ganadora del premio Nobel que fue a darle su premio Nobel a Trump. Sí, hay varias, claro, hay varias aristas ahí para tocar, ¿no? Que podemos ir desarrollando. Bueno, un poco vos recién contabas esto del periodo especial y ¿qué comparación podríamos hacer con el hoy en día, digamos, ¿no? Porque yo pensaba, ¿no? Obviamente la economía cubana, y esto era algo que ya se estudiaba también en los inicios de la revolución, que el Che Guevara también lo discutía, ¿no? Lo hemos tratado también en algún vivo anteriormente. Esta característica insular, ¿no? Y estar un poco aislado del resto del continente, incluso, lo lleva a, bueno, tener que buscar alternativas a la autosubsistencia, que es muy complicado, ¿no? En el contexto cubano. Entonces, cuando veíamos en los 90 la caída de la Unión Soviética y la pérdida de todas esas alianzas internacionales, bueno, la crisis fue muy profunda, ahora esto que vos comentabas recién del periodo especial. Hoy en día quizás el máximo aliado y el más cercano incluso, que era Venezuela, vuelve a dejar a Cuba en una situación muy, muy frágil, y el resto de los aliados como Rusia, como China, incluso aparece ahora también la posibilidad de México, ¿no? con esta nueva gestión más bien progresista, izquierdista, se abre ahí un campo de ayudas, ¿no? De alternativas que están por verse. Últimamente se vio que Rusia le estaba enviando, no sé si estaba por llegar ya, un cargamento bastante importante de petróleo, que estaba al llegar a la isla. Pero, ¿qué comparaciones podríamos hacer con esa década del 90 y con esta actualidad que estamos viendo hoy en cuanto a lo económico y a esta escasez, ¿no? Bueno, la primera diferencia con la década del 90 que podemos marcar ahí es, vos mencionaste a Rusia, la primera gran diferencia es lo que está pasando en Rusia, ¿no? El régimen de Putin, que difiere muchísimo de lo que fue Boris Yeltsin en esa época. Claro. Que también implicó en Rusia la implantación de un país que era socialista, con comillas vamos a ponerlo, porque o vamos a poder al menos cuestionar quienes nos ubicamos dentro del socialismo, quizás tenemos muchísimas críticas para lo que era el régimen soviético, pero
en líneas generales podríamos decir, bueno, era un régimen socialista, pasa directamente a implantar un modelo neoliberal brutal. Claro, Y como la entonces, bueno, contracara. O sea, todo lo claro, como contrario. fue un cambio muy, muy brusco para los rusos. Eh, y en particular, digamos, todas estas políticas que ya sabemos que el neoliberalismo implica ajuste, recorte de gastos del Estado, por supuesto que, eh, digo, no iba a estar tan dispuesto a ayudar a Cuba. Perdón, Eh, te hago ahí un pequeño paréntesis. Tenemos una charla que hicimos con Martín Baña, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, sobre lo que fue la implantación del neoliberalismo en Rusia después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? A propósito de la muerte de Gorbachev, había sido ese vivo que hicimos, lo pueden ir a buscar al canal. Pero claro, justamente estas reformas neoliberales que se hacen, que son un cambio abrupto, digamos, ¿no? claro, total. Tienen un impacto en la economía rusa en general. Es, digamos, es una política de Estado diferente a la política de Estado que tiene hoy Rusia. Eh, o sea, sí, en un montón de cosas vamos a centrarnos solamente en eso de lo económico. Hay una dificultad ahí, que es una dificultad geográfica básica, ¿no? Que es la distancia. Vamos a comparar la distancia entre Cuba y Venezuela y la facilidad del envío de petróleo a través del Mar Caribe, eh, con las dificultades de enviarlo desde Rusia. Realmente, Rusia siendo un país que, de vuelta, hay otra diferencia en la economía de Rusia ahí, que tiene que ver que cuando Estados Unidos bloquea ahora a Rusia, en realidad la economía rusa crece, porque la obliga a reorientarse al este. Entonces, ahí, digamos, Estados Unidos no manejó muy bien esa. O sea que Rusia está en un buen momento económico, por lo que entiendo, mejor al menos en comparación que con ese momento de principios de los 90. Sí, a ver, Pero bueno, Rusia hace no un deja de ser difícil. claro, hace un redireccionamiento. Históricamente, digamos, Rusia y China han tenido, incluso en los marcos socialistas, han tenido un enfrentamiento geopolítico, si se quiere, que se reorientó ahora a partir de esta crisis última con la guerra de Ucrania y la ruptura con el bloque europeo, ¿no? Se generó ahí una nueva alianza que la verdad que tiene una potencialidad tremenda, también incluso dentro de los BRICS, ¿no? Me parece que ahí no la vio para nada Estados Unidos, la jugó mal en ese sentido, ¿no? Bueno, Estados Unidos, igual sería interesante poder charlarlo, porque Estados Unidos está haciendo muchas cosas que también son arriesgadas para Ujú. ellos, me parece. No sé, por lo menos la lectura que yo tengo de la situación, ¿no? Pero bueno, ahí, digamos, Rusia no solo se alía con China, Rusia está, eh, digamos, comerciando con India, no es poca Claro. cosa, los dos países con más cantidad de habitantes en el mundo. Entonces se reorienta hacia Asia, empieza a mirar económicamente a Asia. Entonces, no le salió a Estados Unidos esa de decir, ah, lo bloqueamos. Claro, porque una cosa es bloquear a Cuba, Claro. que está a una distancia navegable en balsa de Miami, y otra cosa es bloquear a Rusia, que tiene el territorio, entiendo que es el país con el territorio, con el mayor territorio del mundo, Ujú. con un montón de recursos, entre ellos hidrocarburos, pero aparte, bueno, sí, con otra Bueno, estructura. justamente esto que vos decías recién de que está a tiro de balsa, ¿no? Está ahí nomás, muy cerquita. En los últimos días vimos cómo en total parece que fueron dos balsas que terminó llegando una a las proximidades cubanas y bueno, se armó ahí un enfrentamiento con la Guardia Costera y murieron cuatro de los que venían en esa balsa. El gobierno de Estados Unidos igualmente se lavó las manos muy rápido, dijo que no tenía nada que ver, que no era una operación, digamos, gestada por
Estados Unidos, pero bueno, las balsas se veían en los noticieros cubanos como tenían una cantidad de armamento Sí, uniformes prodigiosa, ¿no? militares también. Uniformes militares, chalecos antibalas, o sea, estaban bien pertrechados. Sí. Ahora bien, ¿qué potencialidad tenía esa incursión de 10 tipos a Cuba? No lo sé. No sé si son 10 locos o es algo un poco más elaborado. No sé cómo lo estuviste viendo vos esto. Sería, Perdón. o ¿Y sea, qué, sería y un qué poco, implicancias podría tener? Sí, sí. claro, sería un poco contrafáctico a lo mejor pensar, bueno, qué hubieran podido hacer, porque en Ujú. realidad es como, bueno, mi sensación sería eh, que probaron a ver qué pasaba, si lograban llegar o los interceptaban, o sea, para mí fue como un intento de ver si eso podía ser después preludio a una invasión mayor. Recordemos que Cuba fue invadida por Estados Unidos y que Cuba es el único país de Latinoamérica que logró repeler con éxito una invasión norteamericana, Ujú. no es poca cosa. Y que también, bueno, explica parte de por qué la sangre en el ojo de todos los gobiernos de Estados Unidos a lo largo de la historia. Eh, Digo, esas cosas que les quedan como un poco de trauma a los Estados Unidos, tipo Vietnam, ¿no? Sí, que Eh, también lo conversamos en una charlita el año sí, pasado sobre sí la porque, invasión a cochinos. sí, porque aparte es muy el momento de, es el marco temporal de mi tesis de licenciatura, entonces siempre termino hablando de eso. Siempre Eh, llegamos ahí. claro, pero en realidad Estados Unidos lo que hace con Cuba y con todos los países de América Latina, y digo América Latina solamente porque es lo que yo estudio, entiendo que es su modo operandi en el mundo, eh, intentan distintas vías. Estados Unidos nunca aprueba una sola estrategia para hacer las cosas, entonces la estrategia económica siempre se mantuvo desde el 59, el ataque económico a Cuba se mantiene, como también antes del 59, porque a veces también se suele creer que el conflicto entre Cuba y Estados Unidos viene del 59 y que los revolucionarios cubanos tienen un problema con Estados Unidos porque, bueno, los zurdos son así. Y en realidad no es un problema de la Guerra Fría, no es un problema que empezó en la Guerra Fría, no es un problema con el gobierno de Cuba, no es un... sino que Cuba, desde que es un país independiente, había sido un país independiente entre comillas. Cuba se independiza, es uno, junto con Puerto Rico, es uno de los últimos territorios del Imperio Español que se independiza en nuestra América. Eh, y así como se independiza, pasa a depender de Estados Unidos, de una forma distinta de la de Puerto Rico, también en parte por la resistencia de los líderes de la independencia cubanos, pero digamos que de todos modos pasa a una dependencia bastante directa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pone en la Constitución de Cuba una enmienda que le permite intervenir en los asuntos internos políticos de la isla cuando lo cree necesario. Hacen eso, instalan la bahía de Guantánamo, firman un tratado de comercio, entonces todo eso ocurre en los primeros 5 años de vida independiente de Cuba. Entonces la dependencia es grande, la dependencia es histórica, ¿sí? Hubo siempre, desde el primer momento, hubo una resistencia popular contra Estados Unidos. Ya lo decía mismo José Martí, que es el líder de la independencia de Cuba. El líder de la independencia muere en batalla de forma muy temprana, no llega a ver a Cuba independiente, José Martí, pero ya él había vivido en Nueva York como corresponsal en su labor periodística, y él mismo advertía en esa famosa carta, yo vivía en el monstruo y le conozco las entrañas. Como ya advertía, ojo. ¿Y por qué? ¿Porque era un supervisionario? No, porque Estados Unidos tuvo en toda su primera etapa de existencia histórica como Estado independiente, tuvo una política expansionista.
Las 13 colonias que se independizan eran una pequeña franja en comparación con el territorio que tiene hoy. Y hay una historia de conquista de territorios que estaban en manos de los indígenas, conquista de territorios hacia México, hay una guerra tremenda con México, más la compra de otros Sí, territorios. de Alaska, Luisiana, sí, Florida Florida no, bueno, también. Florida lo toman antes, pero Luisiana lo compran. Bueno, Cuba habían pensado en comprarla, habían ofrecido comprarla a España. Eh, Mismo lo que los yanquis llaman los padres fundadores, digo yanquis un poco coloquialmente, pero otro poco porque yanqui es. Digámosle Yankee sin miedo. Sí, pero yankee es el término de el neoyorquino, el de Nueva York. Claro, Y sí, sí. dentro de Estados Unidos también hay como una tensión entre regiones. Entonces, esos padres fundadores que vienen de esa parte de Estados Unidos, eh, ya Thomas Jefferson, estoy diciendo, o sea, nombres muy conocidos, Sí, ¿no? sí. Eh, John Adams, estos grandes tipos que después tienen en los billetes, ellos mismos ya hablaban en ese momento de que Cuba naturalmente le pertenecía a Estados Unidos y que en algún momento le iban a tener. Entonces, hay una historia que se remonta a siglos atrás de Estados Unidos queriendo hacerse de Cuba, que tiene Sí, una posición geopolítica clave, igual en el Mar Caribe, es la mayor de las Islas Antillas. y justo nos estamos cruzando con un tipo que tiene una ambición eh, magnánima como Donald Trump, ¿no? Que está queriendo aparentemente en su último mandato dejar su nombre en la historia, ¿no? Por lo menos en la historia de Estados Unidos, la historia mundial, ¿no? Y Bueno, ellos, lo está haciendo por los malos motivos, pero la verdad que lo está haciendo el tipo, ¿no? bueno, todos los presidentes norteamericanos lo hacen por los malos motivos, Sí, en sí, general. Eh, pero, digamos, ellos tienen mucho interés, los presidentes norteamericanos les importa mucho esto de su legado como presidente, exacto. ¿no? Digo porque Kennedy, en cuanto a Cuba, le queda un legado que fue muy criticado. Bueno, después Kennedy fue asesinado de forma trágica, qué sé yo, entonces no es por lo que más se lo recuerda, pero Sí, quedó Kennedy bastante fue, lavado, claro. claro, tremendamente criticado por el fracaso de la invasión a Bahía de Cochinos. De hecho, hay quienes dicen que los responsables de su asesinato son los de la mafia italiana que tenían plata puesta en Cuba y después de ese fracaso, bueno, nada, todo eso es inchequeable, digamos, pero así de importante fue en su momento para su figura como presidente, para su legado, así importante fue ese fracaso. Eh, pero bueno, a ellos les importa, Donald Trump parece como que es un tipo que no le importa nada, ¿no? Un Sí, poco, con una ambición, digamos, desmedida en el sentido de no respetar ni a la propia Asamblea de Estados Unidos, al Congreso, ni a las Naciones Unidas, ni a ningún tipo de organismo regulatorio, digamos, en el mundo. Está actuando totalmente por las suyas con su gabinete bastante belicista también en ese sentido. Y lo vimos a principio de año, en primer lugar con la captura, digamos, y secuestro de Nicolás Maduro. Un hecho que, a ver, obviamente en la izquierda, e incluso en sectores progresistas, ni hablar en la derecha, lo que la situación de, digamos, de Venezuela no aparentaba ser la mejor, ¿no? Pero de ahí a pasar a un bombardeo a una capital latinoamericana como es Caracas, entrar en una operación militar, secuestrar a un presidente y llevárselo a las entrañas de Estados Unidos, la verdad que eh, no hay crisis económica o política de ningún país latinoamericano que amerite ese tipo de intervención. Y algo muy similar, bueno, también sin irnos, la verdad que no me quiero ir del tema de hoy, que es Cuba, pero algo similar está sucediendo también en Irán, ¿no? Con otro tipo de complejidades, obviamente. Eh,
pero bueno, digamos, es un modus operandi que está teniendo Trump y que modifica completamente las lógicas de la construcción de poder y de convivencia en el mundo, ¿no? Porque, como lo decíamos también en el momento de Venezuela, estamos habilitando también a que Putin con un helicóptero entre, secuestra a Zelensky, digamos, o que China invada Taiwán por las suyas también. Entonces, digamos, estamos abriendo las puertas a una situación muy inestable, de la cual, bueno, veremos cómo se resuelve, ¿no? Obviamente, de fondo están las disputas de poder que existen siempre en la historia, ¿no? Pero lo que yo por lo menos siempre me fijo son los costos y las vidas humanas que quedan en el camino, ¿no? Porque el bombardeo a Caracas no fue eh, sin víctimas. O sea, hubo muertos civiles que estaban en la suya y fueron bombardeados, como está sucediendo, por ejemplo, ahora en Irán con un bombardeo a una escuela por parte de Israel, digamos, un bombardeo a Irán donde, bueno, hay muertos 85 niñas muertas. exactamente. Entonces, un mundo occidental que dice que están yendo a Irán para defender a las mujeres y cuando están bombardeando un colegio de mujeres, parece que no pasa nada, ¿no? Bueno, Entonces, ahí digamos, está la no cosa. no me quiero expandir, digamos, demasiado, ¿no? Obviamente, pero volviendo un poquito al tema de Cuba, esta, esta desestabilización de Venezuela termina generando también una desestabilización desde lo económico en Cuba, ¿no? Sí. ¿Qué análisis podemos hacer? Yo creo que ya los hechos, digamos, en cuanto a la asfixia ya son bastante claros, ¿no? Me parece que un poco hoy, no sé si vos me habías mandado un videíto que hablaba sobre qué alternativas se pueden construir desde la propia Cuba, ¿no? Bien, ahí hay varias cosas. Con lo de Trump solamente quiero como hacer una pequeña nota al pie y es decir que, digo, pasaron 2 meses, ¿no? Se están por cumplir 3 meses mañana, si mal no recuerdo, del secuestro de Sí. Maduro. Y pensemos que en 3 meses del 2026 ya se bombardea y se invade Venezuela, bueno, se secuestra a Maduro, etcétera, etcétera. Se amenaza con lo de Groenlandia, También, sí. amenaza a Cuba, se bombardea, bueno, Irán. Digo, está como ampliando muchísimo los frentes. Yo creo que, no sé, o Sí, está y hay loco un de verdad, frente, o hay un está frente que no estamos teniendo confianza. en cuenta, que es el frente interno también, ¿eh? Está muy complicado en el frente interno. En Cuba, digamos, tampoco le conviene, para mí, y según lo que estuve leyendo de analistas cubanos, no le conviene mucho hacer muchas olas en Cuba. En el sentido de que él está deportando migrantes, está deportando migrantes cubanos también, recordemos que los migrantes cubanos en Estados Unidos estaban sostenidos por otro régimen, porque en el marco de esta enemistad entre países, del bloqueo, de esta política de Estados Unidos hacia Cuba de hace tantos años, los migrantes cubanos tenían beneficios respecto de otros inmigrantes en Estados Unidos y les otorgaban o la green card o la ciudadanía de forma mucho más sencilla que a otros. Entonces, eh, digamos, si fuerza la crisis en Cuba, los cubanos se pueden ir en balsa a Miami, como se fueron en balsa a Miami desde hace muchos años, en la década del 90, en mucha más cantidad, que antes y después me refiero, Ujú. y es algo que Trump no desea tampoco en su territorio. Entonces también yo sospecho que haya un poco de la boca para afuera, por más de que la situación concreta, real ahora de Cuba es muy terrible, en el sentido de este ahogo cada vez mayor. Si yo lo tengo que pensar, Cuba en el periodo especial duró 11 años o 10 años.
10 años, casi 11. Entonces, ya la pasaron los cubanos. Hay mucha gente que la vivió. Recordemos también que la población de Cuba es una población bastante envejecida. Es una población con los indicadores de una población europea en muchos sentidos, con una población más, o sea, mayor que la del resto de los países de la región, incluyendo Argentina. Entonces, digamos, hay mucha memoria histórica todavía de eso. No quiere decir que no hayan sufrido y que tengan ganas de volverlo a pasar. Digo que no es una novedad para ellos. Vivieron una década de su vida así. Y también de forma productiva, ellos están acostumbrados de cierta forma al bloqueo. Pensemos que también el bloqueo fue generando que en Cuba se tengan que producir sí o sí cosas que no pueden importar. Ese es el caso de los medicamentos, que si bien ahora hay faltante de algunos medicamentos, pero hay muchos que se producen en Cuba porque no los pueden importar de otro lado, y así también fue avanzando la medicina cubana. Claro. Entonces, yo lo que estuve leyendo también es que están viendo, bueno, o sea, apenas pasa esto, ellos empiezan a ver qué alimentos podemos empezar a sembrar ahora y poder cosechar más rápido y que tengan más capacidad nutritiva. Estaban hablando no sé qué tipo de no sé qué tipo de legumbres y demás. Bueno, enseguida se ponen, hay empresas en Cuba, empresas, ¿no? Digamos, es una economía planificada, sobre esto voy a ahondar ahora, pero hay ciertas empresas que se dedican a como recuperar materias primas, como si fuera, bueno, de alguna forma lo que acá se hace de forma independiente, vamos a decir, de recuperar desechos y recuperar materias primas de desechos. Eso se hace de forma organizada en Cuba, y digamos, activan esos mecanismos, bueno, porque saben que hay un montón de cosas que no pueden venir. Ya hacía tiempo que estaban tratando de ir implementando más formas de energía renovables, sabiendo que ellos dependen 100% en materia energética. Bueno, se fueron activando esos mecanismos que ellos ya los conocen. También tienen mucho protocolo, por ejemplo, en caso de eventos de la naturaleza tremendos que ellos suelen tener, por ejemplo, huracanes. Bueno, hay un montón de protocolos de emergencia activados que de alguna forma se van, obviamente que de forma distinta, bueno, es un huracán, pero se van activando ciertos mecanismos que existen. Tiene esta dificultad de que si bien tiene estos aliados que, como vos decías, Rusia le está por enviar petróleo, bueno, Está se están lejos. tardando sus aliados, se están tardando, por ejemplo, los chinos. Sí, vemos ahí, por ejemplo, China está en una postura con todo este avance de Estados Unidos bastante tibia. No se caracterizaron nunca los chinos por ir al frente de forma muy agresiva, siempre muy, muy controladas las respuestas y demás. Siempre mirando a su interior, China, más que Sí, mirar afuera, como muy cautos en el pero afuera. la verdad que por lo menos no se ven grandes anuncios para Cuba en los próximos meses, que es lo más urgente. Rusia sí pareciera haber enviado este cargamento de petróleo. No sé cuándo estará por llegar o si ya llegó. Si alguien lo sabe, estaría bueno que dejen ahí en comentarios. La posibilidad más cercana creo que fue en estos días una ayuda humanitaria, sobre todo de comida, que envió México con la presidenta Sí. nueva. Pero parece que el escenario está bastante complicado. Esto que vos decías de las energías renovables está bastante bueno, porque creo que es una alternativa en general para todo el mundo, porque, a ver, se viene una época de petróleo alto, no sé si no se dieron Sí, sí, cuenta, si sí. no se enteraron, Guerra en Medio Oriente es aumento del precio del petróleo. pero automáticamente. Entonces se nos viene a todos una crisis por ese lado. Bueno, yo que estoy en España, en Europa ya se está empezando a hablar de ese tema y con bastante preocupación, porque la última vez cuando fue lo de Ucrania, lo mismo.
Y lo Bueno, mismo va Europa a llegar también es bastante dependiente en materia energética. exactamente. Y sobre todo de estos países petroleros, digamos, de Medio Oriente, ¿no? Bueno, hoy decían que el 20% del petróleo del mundo está atascado en el canal, digamos, ahí. Se me fue el nombre. En Suez. Eh, Ahí, exactamente. En la salida, digamos. Está atrapado ahí el 20% del petróleo mundial. O sea, es Sí. un numerito, ¿no? Eh, entonces, bueno, se viene en general una crisis bastante importante en ese aspecto. No es algo que le está pasando a Cuba de forma aislada, sino que de Hormuz, ahí está, gracias, muchas gracias. Unir Ah, Caminos nos comenta ahí. Muchas ok. gracias. Gracias. Eh, Gracias. entonces se viene ahí, digamos, una crisis internacional por ese lado. Cuba, lamentablemente por la cuestión venezolana, le llegó un poquito antes, pero las respuestas, digamos, internacionales son bastante flojas, me parece a mí. Sí, bastante limitadas, bastante. Bueno, también, digo, en esta política de Trump de atacar a todos, también hay una política de tirar y que haya mucha gente que, ¿no? Que se Ujú, asuste de alguna forma, ujú. porque, digamos, otro país que podría llegar a mandar cosas a Cuba, por ejemplo, Colombia. Sin embargo, por ejemplo, Gustavo Petro está siendo muy atacado directamente por Trump. Lula, recordemos que Lula tenía un vínculo personal con Fidel Castro. Sí, Lula, al igual que Chávez, que, que Chávez falleció de cáncer, Lula también tuvo cáncer y también se trató en Cuba. Y Brasil sí. no está mandando ni un paquete de arroz. Entonces, o sea, para mí, a nivel, está Sí, bien, en un cada momento punto. económico de Brasil, récord, digamos, está batiendo récord toda la semana en materia económica. Exactamente, es cierto, no la tiene fácil Brasil, digamos, está, en su momento estaba rodeado de gobiernos amigos, como había sido la época de los Kirchner en Argentina, eh, Bolivia, ¿no? Toda esa alianza regional ya no está inestable la situación en Venezuela, o sea, no se la debe querer jugar mucho, pero en definitiva eh, también es un cambio para mí de postura política. Esta inacción del gobierno de Lula es un cambio de postura política, porque, digamos, se apostó muy fuerte en el primer mandato de Lula a la integración regional y ahora todos los países de la región es como si, viste, no sé, yo alquilo este departamento acá, no tengo idea quién es mi Claro. vecino, ¿no? Están un poco todos así. Hay gobiernos de los que se entiende, como ahí Roberto Ahí nos dice, dicen, Lula es un tibio. Sí, o se sea, deja correr. tendrá sus motivos, no me voy a poner a querer darle cátedra al presidente de Brasil. Vayan mis respetos a Lula y al pueblo brasileño, pero digamos, para mí o sea, implica un cambio de postura eh, en materia de política externa hacia la región. Hay gobiernos de los que Sí. se entiende, como es el de Argentina, por supuesto que nada, estos gobiernos de derecha argentina que son lo que diríamos en la jerga coloquial, son tilingos siempre, estos gobiernos de derecha argentina, porque no es una derecha nacionalista, no son Erdogan. Ya ni siquiera de tilingo, ya es de cipayo, pero a un nivel extremo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, pero bueno, porque viste que Milei tiene como estas aspiraciones de que a él de niño le hubiera gustado ir a Disney, ir a Punta del Este, y Y bueno, bueno, a mí viven también me en hubiera gustado. ¿Qué te voy a decir? viven en ese mundito de fantasía Sí, también. sí. Entonces, bueno, es como que está mirando mucho al norte, está mirando mucho a Estados Unidos, a ver qué Estados Unidos le dé. Y Estados Unidos, también vamos a decirlo, para mí está, o sea, hace rato que viene un poco en crisis Estados Unidos. No es el Estados Unidos con el que tenía relaciones carnales Menem, ni Claro. siquiera. Eh, Está siendo muy discutido en el plano geopolítico internacional. Sí, hay Tiene una ahora realidad todos los que, frentes de batalla abiertos. claro,
digo, hay una realidad también bueno, Trump llega con ese discurso, ¿no? De Estados Unidos primero, ¿no? Volver a ser grande, después de una gestión de Biden también, que bueno, la gestión de Biden fue bastante desastrosa, ¿no? Pero Bastante bueno, llega advertido. bastante albertista, digamos, el Alberto Blanco. Llega, digamos, en ese contexto y para mí una de las políticas que pone al mundo patas para arriba ya al principio de la segunda gestión de Trump es el tema de los aranceles, ¿no? Que empuja, digamos, a todos los países a cerrarse y empieza a generar este individualismo nacionalista a nivel internacional. Sí, Entonces, me incluso dentro parece de la... que... Perdón, te dejo terminar. No, no, decime. No, que incluso dentro de esa política de aranceles hubo países en los que Trump se hizo el malo y dijo, les pongo tanto porcentaje de arancel y en realidad se los estaba bajando respecto del previo. Claro. Por eso te digo, hay mucho Sí, de sí, hay ruido de y de todo. show en Sí, lo que sí, hace sí. Trump. Bueno, y digo, en esta nueva gestión estamos viendo un poco ese mundo también muy, muy cerrado, ¿no? O sea, cada país mirando lo suyo y un poco dejando morir al de al lado, ¿no? Que bueno, un poco lo que venimos tratando en las columnas también de Latinoamérica sin vuelta, en Huella de la Historia, en el blog, es, bueno, tratar de pensar cómo Latinoamérica, me parece que la última columna tuya, Lu, está muy buena, que es la columna de invasiones, cómo Latinoamérica vive prácticamente desde sus comienzos con esta amenaza constante de la invasión de Estados Unidos, ¿no? Algunos países más certera que otras, ¿no? Sobre todo las patrias que están en el Caribe, en Centroamérica, tienen como esa pata encima de la cabeza mucho más presente. Eh, pero bueno, también, no sé, Colombia, Venezuela, Ecuador fue prácticamente colonizada con el dólar, ¿no? Hace unos cuantos años ya. El Eh, gobierno actual de Cuba tiene una dificultad, si se quiere, esto sí, una desventaja con respecto eh, a los 90, que es que en los 90 el líder era Fidel. Y Fidel fue el líder desde el asalto al cuartel Moncada en el 53 en adelante hasta que falleció en definitiva, más allá de que deje el poder antes. Y hoy por hoy, digamos, Díaz-Canel es un tipo que tiene su trayectoria dentro del PCC, es el tipo que Raúl Castro dijo es eh, no tiene ese poder de convocatoria sobre el pueblo que sí tenía Fidel y que tienen la generación de la Sierra Maestra, que la generación de la Sierra Maestra han ido falleciendo todos, porque bueno, ya han pasado los 90 años, ¿no? Entonces ahí sí tiene una dificultad Díaz-Canel y ahí sí su gobierno ha enfrentado más protestas que otros, que Raúl o que Fidel. Entonces, bueno, ahí sí. sí la tiene un poco más complicada quizás. Sí, eso es verdad, digamos, la diferencia política entre Fidel Castro y Díaz Canel es abismal, ¿no? Y bueno, a veces esos 11 años que aguantaron de periodo especial se explican también por la conducción política y hasta incluso, te diría, para ponerse místico, espiritual, digamos, del líder revolucionario, digamos. Eso es una influencia que es ineludible, digamos. O sea, el que estaba al frente era Fidel. O sea, más poder de convencimiento que ese no había. Sí, y Y hay verdaderamente en ese momento, ahora quizás un poquito menos, como un convencimiento real de la población de decir, bueno, estamos luchando por un mundo mejor, por una Cuba claro, mejor, por un mundo mejor, somos cubanos, vamos a defender nuestra soberanía, eso también. Hay una convicción nacionalista y de soberanía nacional que lamentablemente acá en Argentina no hay, por ejemplo, no ujú, hay en muchos otros lugares del mundo y yo lo que he leído, yo leo un montón de medios que están en Cuba y que son críticos del gobierno eh, y nadie duda de, che, no van a invadir los yanquis. Hay que defendernos de una invasión yanqui si es que quieren invadir. No hay dudas de eso.
Y bueno, son Claro. consensos que en otros lugares, como acá, no están dados.